So now we're going to talk about gossip. Entonces ahora vamos a hablar sobre el chisme, I'm against. que estoy en contra. Did you hear about the pastor who was fired because of gossip? ¿Sí escucharon sobre el pastor que lo despidieron por culpa del chisme? His wife was talking about secret things in the prayer meeting. La esposa del pastor estaba hablando de cosas secretas en las reuniones de oración. Okay, I just made that story up, Entonces, acabo de inventar esa historia. but we want to know who was it? Pero queremos saber quién fue, ¿cierto? What church? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? Because we love little bits of gossip. Porque nos gusta mucho el chisme. I do too, okay? A mí también. Okay. So I'm so thankful to learn about the dangers of gossip because it's really helping me with how I speak. Estoy muy agradecida por aprender sobre los peligros del chisme porque también me está enseñando a mí cómo hablar. Because all of our words need to be conformed to God's word. Porque todas nuestras palabras deben estar conforme a la palabra de Dios. It's a wonderful theme for the conference. Es un tema muy bueno para la conferencia. So definition of gossip is speaking about someone in a way that defames, dishonors, or otherwise hurts their character. Entonces la definición del chisme es hablar sobre alguien en una forma que difama, deshonra o daña el carácter. Or talking negatively about people who are not there. O hablar cosas negativas sobre personas que no están ahí. And someone else says the sin of gossip is bearing bad news behind someone's back out of a bad heart. Alguien dice, el pecado del chisme es traer malas noticias tras la espalda de alguien con un corazón malo. All of those definitions talk about your negative treatment of someone else. Todas esas definiciones hablan sobre tratar a alguien de una forma negativa. Do you know the name of the first gossip and slanderer in the Bible? ¿Y saben el nombre del primer chismoso en la Biblia? Satan. Satanás. Do you remember I told you that gossip in Titus 2:3 is diabolos? ¿Se acuerdan que yo les dije que chisme en Tito la palabra era diabolos? It's being devilish to speak against someone. Porque es demoníaco hablar mal sobre alguien. And it can be very subtle. Y puede ser muy sutil. It could be complaining about someone else. Puede ser solamente quejarse sobre alguien. Or it could be really loud, like, I can't believe she acts like that. O puede ser realmente duro diciendo, yo no puedo creer que esa persona haya hecho esto. And gossip is sometimes repeating something that's true. Y el chisme muchas veces puede ser repetir algo que es verdad. Sometimes gossip is not true. Muchas veces el chisme no es verdad. So this is a very important issue in counseling Este es un tema muy importante en consejería. because I've had many women come to me and say, I'm having this problem at home, but I don't want to gossip. Y porque he tenido muchas mujeres que han venido a consejería y dicen, yo tengo este problema en mi casa, pero no quiero hacer chisme. So the criteria to think about whether I'm gossiping is this. Entonces el criterio para yo saber si estoy chismoseando o no es este. Am I telling someone who needs to know? Le estoy diciendo el chisme a alguien que necesita saberlo. And am I telling somebody who can be part of my help, who can help me? Am I telling someone who can help me? Y le estoy diciendo el chisme a alguien que me puede ayudar. So, if you're just complaining about your family, Entonces, si solamente nos estamos quejando acerca de nuestra familia,
And you're not telling someone who needs to know about that Y no le estamos contando eso a alguien que necesita saber and eso, who's not ready to help you. o a alguien que no está listo para ayudarnos. That is gossip. Eso es chisme. And I'm going to mention it because women who are abused will often be afraid to tell what's happening in their home. Y estoy diciendo esto porque las personas, las mujeres que son abusadas, ellas son las que tienen miedo de contar lo que está pasando. Many women come to me and say, I don't want to make my husband look bad. Muchas mujeres vienen a mí, a mi consejería y me dicen, yo no quiero hacer que mi esposo se vea mal. But if they're telling someone who needs to know about the abuse, Pero si ellas le están contando a alguien que necesita saber sobre ese abuso, and someone who can help solve the problem, that's not gossip. y a alguien que pueda ayudarlas con ese problema, eso no es chisme. Now, I used to be on the missions committee at my church. Yo antes estaba en el comité de misiones de mi iglesia And there were some missionaries who left the field and went back home. y hubo algunos misioneros que se volvieron a sus casas. Now, the entire church does not need to know why they left, Y toda la iglesia no necesitaba saber por qué fue que se fueron. but the missions committee needed to know. Pero el comité de misiones sí necesitaba saber A small group can give them help. para que un grupo pequeño les pudiera ayudar. So that means when we hear things, we don't need to ask more questions about what happened. Eso también quiere decir que cuando nosotros escuchamos algo, no necesitamos estar haciendo más preguntas acerca de lo que pasó. And it can be very awkward in a church situation. Y puede ser muy incómodo en una situación en la iglesia. And many times we just need to trust the leadership to tell us what we need to know. Muchas veces solo necesitamos confiar en los líderes de la iglesia para que nos digan lo que nosotros necesitamos saber. Because they have secrets they need to keep. Porque ellos tienen secretos que ellos deben y necesitan guardar. Now, gossip is so serious because it can divide families. El chisme es tan serio porque muchas veces puede dividir familias. Proverbs 16, verse 28 Proverbios 16:28 says, a dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. And you know what I'm talking about, right? Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Did you hear what she said about you? Si escuchaste lo que ella dijo sobre ti, That can separate close friends. eso puede separar amigos muy cercanos. And gossip can poison an office environment. Y el chisme puede contaminar una oficina, el ambiente en una oficina. And would you like to tell the story about J.K. Rowling? Hay una historia acerca de J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter. Entonces hay una noticia en la que ella quería escribir un libro, pero bajo un seudónimo. La razón era que como ella es tan famosa, entonces si ella cada que escribe un libro, pues se venden mucho. Entonces ella quería escribir un libro bajo un seudónimo para ver si vendía o no vendía y a ver qué tal eran las críticas sobre su libro. Pero alguien, como un periodista, filtró la información, pues hicieron un chisme sobre eso, entonces no le duró nada pues el experimento porque obviamente ya la gente le empezó a comprar cuando se dieron cuenta de que era ella. Entonces ella se enojó mucho por eso y les hizo pues que le pidieran disculpas y que le pagaran por haber hecho ese chisme. And the way the information got out is that one of the partners told his wife, who told her best friend. Entonces dice que la forma en que la información se filtró es que uno de los socios de ella le contó a la esposa y la esposa le contó a la mejor amiga. Entonces, Gossip spreads. el chisme se riega. Gossip also can hurt a Christian school. El chisme también puede herir las enseñanzas cristianas.
For example, parents might complain about one of the teachers to other parents. O en los colegios, los padres se pueden quejar sobre los profesores con otros padres. And then that teacher gets in trouble because of what people are saying about her. Entonces de pronto ese profesor se mete en problemas por lo que todos están diciendo acerca de él. In America, anyone who works in the medical field is required to keep everything confidential. En Estados Unidos todas las personas que trabajan en medicina tienen la obligación de mantener todo confidencial. We should have that same idea. We need to keep things confidential. Nosotros también deberíamos tener esa idea, nosotros deberíamos mantener también las cosas confidencial. So my example about gossip in the church shows you how destructive it can be. Mi ejemplo sobre chisme en la iglesia muestra qué tan destructivo puede ser. And for women who are married to pastors, they need to be especially careful. Y para mujeres que están casadas con pastores, ellas tienen que ser extremadamente cuidadosas. So I was a pastor's wife for 30 years, Yo fui esposa de pastor por 30 años and I knew many secrets. y yo sabía muchos secretos, But I would not talk to the other pastors' wives about what I knew. pero yo nunca los hablaba con otras esposas de pastores, nada de lo que yo sabía. And I found that out by asking my fellow elder's wife. I talked to one of my fellow elders' wives and found out she did not know the information. Y yo me di cuenta de eso porque hablé con otra mi esposa de otro pastor y me di cuenta de que ella no sabía nada de lo que yo sabía. Because her husband did not tell her the secrets. Porque su esposo no le contaba nada a ella. She didn't want to know. Ella ni siquiera quería saberlo. She said, I don't want to treat people differently because I know what's happening privately. Ella dijo, no, yo no quiero saber nada porque yo no quiero tratar a las personas diferente por lo que está pasando en privado. So she's very wise. Ella es muy sabia. But that also meant I'm not going to talk to her. Pero eso también significaba que yo no iba a hablar con ella. So our church was protected from gossip, praise God. Entonces nuestra iglesia siempre estuvo protegida del chisme, gloria a Dios. So we all need to be very careful what we're sharing about in our private prayer time, for example. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que contamos y confiamos, sobre todo en los grupos pequeños de oración. I know one woman who left a church because she said there was a culture of gossip there. Yo sé de una mujer que se fue de la iglesia porque dijo que en esa iglesia había una cultura de chisme. And gossip is so ugly because you can't defend yourself. Y el chisme es muy feo porque uno no se puede defender. It's just vague, it's out there, and you have nobody to speak to about it. Y es como ahí regado por ahí y uno no tiene con quién hablar acerca de eso. The book of 1 Timothy was written about how to run your church. El libro de Primera de Timoteo fue escrito para saber cómo manejar la iglesia. In 1 Timothy chapter 5, verse 11 speaks about younger widows. Primera de Timoteo 5:11 habla sobre las viudas jóvenes. And Paul tells Timothy, be careful about these younger widows. Y Pablo le dice a Timoteo que tengas cuidado con estas viudas jóvenes. It says in 11, but refuse to enroll younger widows, for when their passions draw them away from Christ, they desire to marry, and so incur condemnation by having abandoned their former faith. Entonces aquí en Timoteo 5:11-12 dice, no incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. So he's not talking about all the younger widows, it's just some have been drawn away from the faith. No está hablando de todas las viudas jóvenes, sino de algunas que se han ido alejado de la fe. But look at verse 13. Pero miremos el verso 13. It says, besides that, they learn to be idlers, going about from house to house, and not only idlers, but also gossips and busybodies, saying what they should not. El 13 dice, además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben.
So this shows you how serious the problem of gossip is. Entonces esto nos muestra qué tan serio el problema del chisme es. Matthew Mitchell writes, "It is not gossip to seek counsel from a wise person about our conflicts and problems." Matthew Mitchell dice, no es chisme buscar consejería de una persona sabia acerca de nuestros problemas y nuestros conflictos. Yeah. So those of you who have telephones realize how easy it is to spread gossip. Todos ustedes que tienen teléfono saben qué tan fácil es regar un chisme. It's very easy to talk about people who are not there. Es muy fácil hablar de personas que no están ahí. And one time, we received an email because the person accidentally clicked reply all. Una vez nosotros recibimos un email porque la persona accidentalmente le hizo clic a enviar a todo el mundo. And she was complaining about one person, Y ahí ella se estaba quejando acerca de una persona, but it went out to everyone. pero se le fue y lo envió a todo el mundo. She was so embarrassed. Y estaba muy avergonzada. That just makes us realize that when we get to the application, we need to be so careful how we speak. Eso nos hace darnos cuenta de que cuando vamos a aplicar esto, tenemos que darnos cuenta de cómo hablamos, tener cuidado de cómo hablamos. And it's so easy on social media because nobody's there to see. Y es tan fácil en las redes sociales porque no tenemos a nadie ahí para ver. And some of the comments that people write would never be said in front of a person. Y muchas veces los comentarios que la gente escribe en redes sociales nunca los dirían enfrente de una persona. Proverbs 11:13 Proverbios 11:13 says, "Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered." La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Now, we are all prone to gossip. We're not just talking about those people over there. Nosotros todos somos, sí, tenemos facilidad para el chisme. No estamos hablando pues de gente por allá desconocida. And if we've never actually gossiped, we've come very close to it. Y si nosotros nunca hemos en realidad hecho chisme, hemos estado muy cerca de hacerlo. John Owen says, "The seed of every known sin is in my heart." John Owen dice que la semilla de todo chisme está en mi corazón. Okay. So let's not Todo pecado. ignore gossip. We don't want to ignore gossip. No ignoremos el chisme. And we don't want to hope it's not going to cause too much damage, Y tampoco digamos, esperemos que no, eso no va a hacer mucho daño. because it can become a part of your church or your family. Porque puede volverse parte de tu iglesia o de tu familia. Don't you just know there's some people you cannot talk to because they'll spread it around? ¿No les parece que hay gente que uno no puede hablar porque de una se riega el chisme? And there are some women who should not become biblical counselors because they will spread the information around. Y hay muchas mujeres que no se deberían volver consejeras bíblicas porque de una riegan el chisme. Because people will not come to you with their secrets, if you're going to talk about them. Porque una persona no va a venir donde ti a decirte algo sabiendo que vas a ir a contárselo a los demás. And it only takes one person to start changing the speech around you. Solamente se necesita una persona para estar cambiando lo que hablamos alrededor de nosotros. Because we all want to know those juicy little bits. Porque todos queremos saber lo jugoso de ese chisme. Now, we have examples of gossip in the Bible. Tenemos ejemplos de chisme también en la Biblia. The first one is in Genesis chapter 9. El primero está en Génesis 9. Well, I guess Satan was the first one. Sí, pues, bueno, el primero pues fue Satanás. Did God really say you cannot eat the fruit? Porque él decía, seguro que Dios les dijo que no podían comer la fruta.
But there's an example in Genesis chapter 9 of Noah's sons. Y aquí hay otro ejemplo en el capítulo 9 que es acerca de los hijos de Noé. So Noah got drunk and he was lying in his tent naked. En Génesis 9:20, Noah se emborrachó y entonces estaba en su carpa desnudo. Genesis 9:22 says, "And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his 2 brothers outside." Y entonces en Génesis 9:22 dice, Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. So Ham did not try to help his father. Entonces ahí Cam no trató de ayudar a su papá. His brothers covered him up without looking at him. Sus hermanos fueron los que lo cubrieron sin mirarlo. And Ham and Canaan were cursed by God. Y entonces Cam y Canaán fueron malditos por su padre. Job's friends came to see him, but they assumed he was guilty. Los amigos de Job también vinieron a verlo, pero de una asumieron que él era culpable. Even Joseph, some say, was guilty of gossip when he reported his brother's behavior to his father. También José, muchos dicen que también fue culpable de chisme cuando le contó a su padre acerca de sus hermanos. Matthew Mitchell says, tattling or telling on others is gossiping to someone in authority. Matthew Mitchell dice que hablar de otros es chismosear de alguien en autoridad. So, I don't know if you remember this story in the book of Joshua. Yo no sé si se acuerdan de esta historia en Josué, Joshua 22. Josué 22. Some of the tribes of Israel said, "We'd like to settle west of the Jordan River." Algunas de las tribus de Israel dijeron, nos queremos hacer al oeste del río Jordán, And they built an altar there. y construyeron un altar ahí. Well, the children of Israel became very angry about that. Entonces los hijos de Israel se pusieron muy bravos acerca de eso. Joshua 22:16 says, "Thus says the whole congregation of the Lord, what is this breach of faith you've committed against the God of Israel by turning away this day from following the Lord, by building for yourself an altar this day in rebellion against the Lord?" Joshua. Entonces Josué 22:16. Sorry. Here. Está muy difícil. Dice, Josué 22:16, toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho, por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él construyéndose un altar. 16 and Yeah. continue. Yeah. Just 16. I'll just explain what Okay. happened next. They defended themselves and said, "No, we're not trying to disobey God." Entonces de ahí lo que pasó fue que ellos dijeron, no, nosotros no estamos tratando de desobedecer a Dios. In verse 24, they said, "No, but we did it from fear that in time to come your children might say to our children, 'What have you to do with the Lord, the God of Israel? For the Lord has made a boundary between us and your people. Your people of Reuben and the people of Gad. You have no portion with the Lord. So your children might make our children cease to worship the Lord. So that's why we built the altar to remind our children." Entonces en el 24 ellos explican por qué. Dicen, en realidad lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros, el Señor, Dios de Israel, no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. That was a serious problem because there was about to be a battle. Y eso fue un problema grave porque estuvieron a punto de tener una batalla. Because they did not understand why their brothers had built an altar. Porque ellos no entendían por qué sus hermanos habían construido ese altar. They assumed the worst. Y ellos asumieron lo peor. Now, the same thing happened to Hannah in 1 Samuel chapter 1. Lo mismo también le pasó a Ana en Primera de Samuel.
Do you remember she was praying so earnestly before the Lord? ¿Se acuerdan cuando Ana estaba orando muy fervorosamente And ante el Señor? Eli said, "You're drunk." Y llegó Eli y le dijo, ¿usted está borracha? He assumed the worst about her. Él asumió lo peor sobre ella. He didn't show grace when she was praying so hard. Y él no le mostró gracia cuando ella solo estaba orando mucho. So we do not want to be like that. We don't want to assume the worst about people. Entonces no queremos ser así, no debemos asumir lo peor siempre de las personas. In the New Testament, we read about how dangerous is the tongue. En el Nuevo Testamento leemos qué tan peligrosa es la lengua. James chapter 3, Santiago 3, verses 1 through 8. Santiago 3 del 1 al 8. Let's see, James 3? Yeah. Look, let not many of you become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. If we put bits in the tongues of horses so they obey us, we guide their whole body as well. Look at the ships also. Though they're so large and are driven by strong winds, they're governed by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a very small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire, and the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Santiago 3 del 1 al 8. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado a toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. I generally try not to talk too much. Yo normalmente trato de no hablar mucho. If you spend time around me, you'll notice I'm not a big talker. Si ustedes pasan tiempo conmigo, se van a dar cuenta que yo no soy muy habladora. But I still find myself saying things that I regret. Y aún así, a veces me encuentro diciendo cosas de las que me arrepiento. Because with a multitude of words, sin is unavoidable. Porque con muchas palabras el pecado es inevitable. So in Romans 1, we see a list of all the terrible things that will happen to those who do not belong to God. En Romanos 1 hay una lista de todas las cosas que pasan a los que no están con Dios. Romans 1:29. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They're full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They're gossips. Romanos 1:29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Verse 32, though they know God's decree that those who practice such things deserve to die, they do not only do them, but give approval to those
who practice them. Romanos 1:23. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria. What's that one? 1:23. 30, sorry. Ah, 30. 32. 1:32, perdón. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. If we realized that gossiping is a sin deserving of death, we would stop. Si nos damos cuenta, si nos diéramos cuenta de que hacer chisme es un pecado que merece la muerte, dejaríamos de hacerlo. Now, James says the tongue is a restless evil. Who can control it? Santiago dice que la lengua es un mal que nadie la puede detener. But I'm going to tell you how to control it. Pero yo les voy a decir cómo la controlamos. Because we want to put to death the deeds of the body. Porque queremos poner a la muerte las obras de la carne. Romans 8:13. Romanos 8:13. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si de por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Hebrews 12 tells us to lay aside every sin and weight that clings so closely. Y Hebreos 12 nos dice que nos despojemos de todos los pecados que nos estorban. And some of us may really need to work at this. Y muchos de nosotros necesitamos trabajar fuerte en esto. So first I'm going to tell you that a gossip hurts herself. Primero les voy a decir que el chisme se hiere a sí mismo. You're going to be punished for the sin of gossip. Can you believe that? Ustedes van a ser castigados por el pecado del chisme. ¿Pueden creer eso? Jesus had to die for the sins of the tongue. Jesús tuvo que morir en la cruz por el pecado de la lengua. And 1 Peter 4:15 says, "But let none of you suffer as a meddler." You will suffer yourself as a meddler. Dice, 1 de Pedro 4:15 dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Will you lose friends if you're a gossip, do you think? ¿Ustedes creen que perderían amigos por ser chismosos? Yeah. Sí. Okay. Will your family members avoid you? ¿Ustedes creen que pronto sus familiares los evitarían a ustedes por ser chismosos? Yeah. Well, there's a woman I've been counseling. She said, in my office, everyone is gossiping. I don't even want to be there. Yo tuve una mujer en mi consejería y ella me dijo, todo el mundo está haciendo chisme, yo ni siquiera quiero estar ahí. There's a culture of talking about one another negatively. Porque hay una cultura de estar hablando siempre negativamente entre nosotros. So you are hurting yourself when you do that. Entonces nos estamos hiriendo a nosotros mismos cuando hacemos eso. But a gossip also hurts other people. Pero el chisme también hiere a otras personas. Proverbs 17:4. Proverbios 17:4. An evildoer listens to wicked lips, and a liar gives ear to a mischievous tongue. El malvado hace caso a los labios impíos y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. That verse says, if you're listening to gossip, you are sinning. Ese verso dice que si usted está escuchando el chisme, también está pecando. Proverbs 6, verses 16 through 19 talks about what does God hate. Proverbios 16 al 19 habla sobre qué cosas odia a Dios, detesta a Dios. Listen to this list. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. Proverbios 6, 16, 19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece:
y 7 que le son detestables, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Okay, so we can say, I don't want to be a gossip, Entonces nosotros podemos decir, yo no quiero ser un chismoso, but we can tempt people to gossip. pero podemos tentar a los demás a hacer chisme. Just last night, we were having very nice conversation, Anoche nosotros estábamos teniendo una conversación muy divertida and I was very tempted to ask, so, have you heard about so-and-so? y yo estuve muy tentada a preguntar, ve, ¿has escuchado sobre alguna cosa? I was tempting someone else to give me some juicy gossip. Yo estaba tentando a alguien más a que me diera ese chisme jugoso. I just had to not say anything. Yo tuve que quedarme callada y no decir nada. You have to remind yourself, this is a big sin against God. Nos tenemos que estar recordando siempre a nosotros mismos, esto es un gran pecado contra Dios. And I've also been tempted to think badly about someone else because of something someone's told me about them. También he estado muy tentada a pensar mal acerca de alguna persona por algo que alguien me dijo sobre ella. It is so easy to do it Eso es muy fácil de hacer, because maybe you kind of you don't like that person. porque de pronto no nos cae bien esa persona. So you'd like to have more evidence why you shouldn't like them. Entonces nos gusta tener como más evidencia de por qué nos cae mal. And it happens in counseling, for example, when a wife comes and tells you about her husband. Pasa mucho en consejería cuando, por ejemplo, llega una esposa a hablarme sobre su esposo. Like, he's a terrible man, he's always angry, he's doesn't love me. Como que es un hombre terrible, siempre está bravo, no me quiere. But sometimes when the husband comes in, you get a completely different story. Pero algunas veces cuando el que llega es el esposo, uno ve una historia completamente diferente. So he might tell you something that you didn't realize that the wife was doing. Entonces, él le puede contar a uno cosas que uno no se había dado cuenta que la esposa estaba haciendo. So your verse is Proverbs 18:17. Entonces, el verso en este caso es Proverbios 18:17. The one who states his case first seems right until the other comes and examines him. El primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega la otra parte y lo refuta. So let's not believe these negative things people are telling us without doing some investigating. Entonces no creamos siempre en las cosas negativas que nos dicen las personas sin antes investigar. Proverbs 25:2. Proverbios 25:2. It is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out. Gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria a los reyes el investigarlo. Proverbs 11:9. Y Proverbios 11:9. With his mouth, the godless man would destroy his neighbor, but by knowledge, the righteous are delivered. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. So sometimes we'll ask the spouse to come in and please explain to us what's happening in your marriage from your point of view. Entonces, muchas veces lo que hacemos es invitar al esposo a que venga y nos diga, díganos qué está pasando desde su punto de vista. So gossip not only destroys yourself and the people who are listening to you, Entonces el chisme no solo nos destruye a nosotros mismos, a las personas también que nos están escuchando, but gossip also destroys that person you're talking about. y también destruye a la persona de la que estamos hablando. It can damage someone's reputation when they have no way to defend themselves. Porque puede dañar la reputación de una persona cuando ellos no tienen forma de defenderse. So it's very difficult to confront the sin of gossip, Es muy difícil confrontar el pecado del chisme. partly because sometimes it's hard to tell if something is a gossipy story. En parte porque algunas veces es difícil uno darse cuenta de que si lo que me están contando es chisme o no. So you can ask this question. Would you say that if this person was here? Entonces podemos hacer esta pregunta. ¿Tú dirías eso
si esa persona estuviera aquí. If she was sitting right here, would you say that about her? Si esa persona estuviera sentada aquí, ¿tú dirías eso sobre ella? So, this sin is so dangerous. We need to be very careful about it. In fact, the Bible has the same verse twice about gossip. Tenemos que tener mucho cuidado porque inclusive la Biblia tiene el mismo verso acerca del chisme 2 veces. Proverbs 18:8. Proverbios 18:8. The words of a whisperer are like delicious morsels. They go down into the inner parts of the body. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. It's like eating your favorite snack. You can't just have one. Es como comernos nuestro postre más delicioso que uno no solo se puede comer uno solo. Give me some more, give me some more. Uno quiere comer más y más. And I don't think I'm the only one, right? Yo no creo que yo sea la única, ¿cierto? Okay. So, we need to be careful about talking too much Tenemos que tener cuidado de hablar demasiado. because, as I said, Proverbs 10:19, when words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent. Porque como dije, Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. And it can be as simple as sharing a prayer request. Y puede ser tan simple como compartir una petición de oración. Please pray for my sister. She's in a terrible marriage. Por favor, ora por mi hermana, ella está en un matrimonio terrible. Her husband is sleeping around with other women. Su esposo está durmiendo por allá con otras mujeres. Okay, so these prayer requests can give too much information Estas peticiones de oración muchas veces dan demasiada información. because you're praying to God, right? Porque le estamos orando es a Dios, ¿cierto? So God knows your sister's problem. Entonces Dios sabe los problemas de tu hermana. So you can just say, please pray for my sister, and I can't tell you much more. Podemos decir, por favor, ora por mi hermana y no te puedo contar más. Because she may end up in your church, and now you have this secret information about her life. Porque después ella llega a tu iglesia y ahora está repartida la información secreta de ella. And my husband's advice to me is you can always say more, but you can never say less. Y el consejo que me da mi esposo siempre es, siempre podemos decir más, pero nunca podemos decir menos. Yeah. Okay. We may become, the problem with spending time with a gossip is you may become the next victim. El problema de pasar demasiado tiempo con chisme es que uno se puede volver en la siguiente víctima. That's another reason we don't want to spend time with a gossip, right? Esa es otra razón por la que no queremos estar pasando mucho tiempo con el chisme, ¿cierto? If she's talking that way about her, she may say the same kinds of things about me. Porque si esa persona está hablando esas cosas sobre ella, de pronto puede decir lo mismo acerca de mí. Because you know what her character is like. Porque ya sabemos cómo es su personalidad. And sometimes just being afraid of being gossiped about stops you from doing the gossiping. Y muchas veces el tener miedo de que vayan a hablar de nosotros nos frena a ser nosotros las que hagamos el chisme. Okay, so let's talk about some positive things. Entonces, hablemos de algunas cosas positivas. God calls us to be trustworthy and honest. Dios nos llama a ser confiables y honestas. Now, on the internet, you can often share rumors and stories, right? En el internet uno puede muy fácilmente compartir rumores y historias. I have a son who is not a believer, but he's friends with all my friends on Facebook. Yo tengo un hijo que no es creyente, pero es amigo de todos mis amigos en Facebook. And when they put up some of these stories, he writes on the comments and says, "This is not true." Y cuando ellos ponen algunas de sus historias, él escribe, eso no es verdad. So it's a bad testimony for my Christian friends to be putting up like crazy stories that my non-believing son sees are false. Entonces es un mal testimonio para mis amigos
creyentes que pongan unas historias que mi hijo ve que no son verdad. So we want to be trustworthy and honest in all we say and do and post. Entonces queremos ser confiables en lo que hacemos, lo que decimos, lo que posteamos. Yeah. And we will be blessed if we avoid a gossip. Y nosotros seremos bendecidos si evitamos un chisme. Proverbs 20, verse 19. Proverbios 20:19. Whoever goes about slandering reveals secrets. Therefore, do not associate with a simple babbler. 2019. Correct. Yes. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Proverbs 17:4. An evildoer listens to wicked lips, and a liar gives ear to a mischievous tongue. Proverbios 17:4. El malvado hace caso a los labios impíos y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. And we are called to be peacemakers and not to divide people. Somos llamados a hacer la paz y no a dividir a las personas. Proverbs 26:20 says, "For lack of wood, a fire goes out. Without gossip, a quarrel dies down." Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. So let's be those women that it stops right with you. Entonces seamos esas mujeres en las que el chisme se detiene. It's not going to go any further. No va a pasar de ahí. Now, what should we do when we hear gossip? Here's a question. Ahora una pregunta, ¿qué hacemos cuando escuchamos chismes? I'm going to give you some suggestions. Entonces les voy a dar algunas sugerencias. First thing is, refuse to listen to gossip. Primero, neguémonos a escucharlo. And you might have to say, have you already talked to her about that? Y podríamos decir, ¿ya hablaste con ella acerca de eso? Or, please don't drag me into the issues you have with her. O por favor, no me metas en esos problemas que tú tienes con ella. No, you just say, I'd rather not talk about this anymore. O solamente decir, no, pues yo realmente no quisiera hablar más de este tema. You have to be brave to say it. Hay que ser valiente para decir eso. But do you think she's going to keep gossiping to you if you talk to her and you stop it? Pero ustedes creen que esa persona seguirá contándoles a ustedes si ustedes la frenan. No. She'll choose somebody else. Ella escogerá a alguien más. Another thing you could do is just rebuke it as a sin. Lo otro que podemos hacer es reprenderlo como un pecado. Oh, you're really speaking negatively about her. Have you already talked to her about that? Podríamos decirle, tú estás hablando muy negativamente de esa persona, ¿ya hablaste con ella? I don't need to know about that. Don't tell me anymore. O yo no necesito saber de eso, no me cuentes más eso. Or you could even say, I'm really trying hard not to be a gossip, so I'm going to stop this conversation right now for my sake. O podríamos decirle, yo realmente estoy intentando tratar de dejar el chisme, entonces voy a dejar la conversación ahí por mi propio bien. Now, this is very, very difficult for people who are shy and quiet. Esto es muy difícil para personas que son tímidas y calladas. But in the prophet Nehemiah had to rebuke gossip. El profeta Nehemías tuvo que reprender el chisme. I can't find Nehemiah. No puedo encontrar a Nehemías. Yo tampoco. Well, it says, he was talking about rumors that had come up against the children of Israel. Estaba hablando sobre algunos rumores que llegaron contra los hijos de Israel. He says, then I sent to him saying, no such things as you say have been done, for you are inventing them out of your own mind. Nehemiah 6. Entonces Nehemías 6, 5. 5, yeah. Do I read it 5 to 8 or only 5? It says Sanballat was sharing information. And Nehemiah says in verse 8. Okay. Entonces Sanballat estaba pues haciendo un rumor y en el verso 8 Nehemías le dice, yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya.
So Nehemiah wanted to stop it. He says, this did not happen. He just tried to rebuke it. Entonces, Nehemías trató de reprenderlo y decirle, esto no es verdad. The next suggestion is just to redirect the conversation. La otra sugerencia es como redireccionar la conversación. Because in Matthew 18, if someone has a sin against you, you have to go to them personally. Porque Mateo dice que si alguien está pecando en contra tuya, debes ir a confrontarlo. So instead of talking about each other, we should go speak to one another directly. Entonces, en vez de estar chismoseando entre nosotros, debemos ir directamente a la persona y hablarle. That's why you keep saying, have you talked to her about that? Por eso es que siempre debemos decirle, ¿ya hablaste con esa persona acerca de eso? And if you've realized that you are a gossip, now is the time to ask God's forgiveness. Y si nos hemos dado cuenta que nosotros somos los que somos chismosos, este es el momento para pedirle a Dios perdón por eso. And you're also called to go back to those people that you told the secrets and ask them for forgiveness. Y también estamos llamados a ir donde esas personas a las que les contamos el chisme y pedirles perdón por haber dicho esos secretos. And then ask forgiveness of the person that you gossiped about. Y también pedir perdón a la persona que hablamos mal. Now that'll stop us from gossiping, right? Y eso ya nos va a dejar ya que no vamos a volver a hacer chisme, We don't want to deal with that. que no queremos hacer más eso. Okay, so how can we govern our speech? Here are some suggestions. ¿Cómo podemos gobernar nuestra habla? And I got this from a biography of Amy Carmichael. Y yo saqué esto de una biografía de Amy Carmichael. Number one, think, is this true? El uno, hay que pensar, ¿esto es cierto? Philippians 4:8 says we need to think about whatever is true. Porque Filipenses 4:8 dice que debemos siempre considerar todo lo que es verdad. Is this honest? Segundo, ¿es honesto? ¿Es esto honesto? Because we have to be reliable. Jesus says, let your yes be yes, your no be no. We have to be honest. Porque tenemos que ser confiables. Jesús dice que su sí sea un sí, que su no sea un no. Tenemos que ser honestos. Is what I'm saying inspiring and for good of others? La otra es, lo que yo estoy diciendo es inspirador, es bueno para otras personas. We're supposed to think about whatever's commendable, whatever's pure and lovely. Porque otra vez Filipenses 8 dice, debemos pensar en todo lo que es digno de admiración, excelente, que merezca elogio. Is this necessary that I say these things? La que sigue es necesario que yo esté diciendo estas cosas? I mean, is it really going to be helpful for me to say this? O sea, ¿de verdad va a ser útil que yo diga estas cosas? Is it kind? Y el último es amable esto que estoy diciendo. Proverbs 31:26. Proverbios 31:26. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. So we want to be women who are known for following the Lord in our speech. Queremos ser mujeres que nos conocen porque seguimos al Señor en lo que decimos, que se nota que seguimos al Señor con lo que hablamos. My favorite verse, Mi verso favorito, another one, otro, Ephesians 4:29. Efesios 4:29. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. So tell me if you know this verse from Proverbs 19, verse 14. Díganme si se saben este verso de Proverbios 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. 19. Yes, 19:14. Proverbios 19:14. Psalm. Did I say Proverbs? Sorry. Psalms. Salmo, perdón. Sorry. Salmo 19:14.
You know this Decía, verse. este sí no lo sabemos. Yeah. Dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Yeah. So, as we think about trying to kill this sin, we're going to look to Jesus and see that he is our supreme example. Entonces, si estamos pensando en acabar con el pecado, vamos a ver que Jesús es nuestro ejemplo. He endured slander, he endured false Porque él aguantó, reputation. él aguantó todas las blasfemias, mala reputación, And he is the way and the truth y and the él es el life. camino, la verdad y la vida. So I would remind you that if you're struggling with gossip, you can ask the Lord for help. Entonces yo les quiero recordar que si están luchando con el chisme, le pueden pedir al Señor la ayuda. And the Holy Spirit promises to conform us to Christ. Y el Espíritu Santo nos promete que nos conformará a Cristo. Let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, I thank you that you teach us how to use our tongues wisely. Señor Dios, yo te doy gracias que te oro que tú nos enseñes a manejar nuestras lenguas de una forma sabia. Let us be known as women who are encouraging and who will not spread gossip. Que seamos conocidas como mujeres que animamos a los demás, no como mujeres que hacemos chismes. Help us to follow Christ. Ayúdanos a seguir a Jesús. And we thank you that you promised to conform us to the image of Christ. Y te agradecemos, Señor, que tú prometiste que nos vas a conformar a la imagen de Cristo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén.